¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda José Arena a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Esta es una nueva edición del programa Por la Verdad. Como ya se ha difundido, se ha conocido, hemos aperturado una sección especial para conocer a los nuevos líderes políticos, a los nuevos candidatos que tienen potenciales para que la población los conozca y puedan saber cuáles son sus propuestas, habilidades, experiencia y qué es lo que ofrece para el país ahora que está en crisis ante las situaciones políticas que han ocurrido en los últimos años en nuestro Perú. Con el candidato que volvemos en un segundo. Muy bien, lo ofrecido. Nos acompaña el día de hoy el general Wolfgang, ¿no? Sí. Grosso Costa, líder y presidente del partido Integridad Democrática. Él está en proceso de inscripción de su movimiento político que tiene connotación a nivel nacional y está presente ante una invitación de Por la Verdad. El equipo de prensa lo seleccionó y bueno, amablemente aceptó acompañarnos en vivo acá en el SEC de ARD Media Comunicaciones. ¿Cómo está, general? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En principio agradecido por esta invitación a esta plataforma que me permite poder difundir el pensamiento del partido que en este momento me encuentro liderando, Integridad Democrática, ID por sus siglas. Y solamente hacer una precisión, tú dijiste candidato, y justamente una de las diferencias de Integridad Democrática es de que los dueños del partido, porque así por ahí se estila decirlo, no es la persona que encarna o que está al frente, sino somos todos los miembros del partido. Esa es la verdadera potencia de nuestra plataforma, porque desde el que habla hasta el último afiliado tiene voz y voto en el partido. Cada uno de nuestros afiliados, de los integrantes de nuestra plataforma, van a decidir quién será el candidato o no y quiénes van a tener su representatividad. Muy bien, vaga la aclaración. ¿Por qué esta iniciativa de crear este partido, Integridad Democrática? ¿Cuál es la responsabilidad de participar en la vida política? Sobre todo sabiendo que ya pues hay muchos políticos, muchas autoridades elegidos por el poder de la población, sin embargo les han fallado a la población. ¿Por qué apostar en este nuevo partido de Integridad Democrática? Bueno, en principio la decisión de incursionar en política de todas las personas que me acompañan, ese gran equipo, esa gran familia, como así lo denomino, es producto de la indignación que vemos a diario de lo que ocurre en nuestro país. Nuestro país está en una situación muy crítica y viene desde muchos años atrás, que se ha enfatizado sobre todo en los últimos 20 o 30 años. Entonces, ¿por qué Integridad Democrática? Porque creemos que las plataformas políticas deben ser primero basadas en organizaciones con valores, con principios, obviamente capacidad. Tiene que haber capacidad, tiene que haber experiencia, pero sin valores y sin principios poco nada se puede hacer. Es algo que en este momento adolecemos, vemos con profunda preocupación lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los últimos tiempos, estos contubernios, estas alianzas que se dan entre comillas, negociados debajo de la mesa, y que aquí el único perjudicado es nuestro país y nuestra población. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Primero, un partido político que sus integrantes sean personas que no tengan ningún tipo de antecedente, como siempre lo enfatizo, eso es importantísimo, ningún tipo de antecedente penal, judicial o policial, que realmente sus acciones se condigan con lo que ellos y con lo que nosotros, mejor dicho, decimos y promovemos. Eso es. Perfecto. Dígame, ¿por qué, díganos, cómo ve la situación actual en nuestro país? Porque cada fin de semana, a través de los programas dominicales, que hacen trabajo de investigación periodística, nos enteramos de nuevas denuncias. Una de ellas, por ejemplo, ha sido cómo, antes que ingrese asuma la presidencia de la República Pedro Castillo, vemos pues cómo han estado ya negociando, pactando con personas para poderse beneficiar, ¿no?
Igualmente hemos visto eso en el gobierno de PPK y también con Vizcarra, y hubo un conjunto de denuncias. ¿Cuál es la situación de nuestro país 2023? Claro, o sea, para empezar, nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo sabiendo de que acá no es un problema ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Acá no se trata de una ideología, se trata, como repito, de valores y de preceptos. Acá todos los presidentes que han pasado por nuestra nación y han liderado nuestro país han estado involucrados en actos de corrupción inaceptable, indignante. Entonces, y como bien manifiestas, cada vez sale a la luz nuevos problemas, nuevos escándalos, nuevas acciones que realmente nos dejan a nosotros, ya es parte del pan de cada día. Todos los días ya no nos sorprende lo que pasa, ¿no? Y entonces, ¿tenemos que aceptar esto? Definitivamente no. Hace poco vimos esta cuenta secreta, más de 20 millones en un offshore ahí en un paraíso fiscal de un expresidente. Increíble, 28 millones. O sea, más allá de los preceptos y valores que deben enmarcar una persona, vamos hasta un punto de vista lógico. Esa persona que encarna el liderazgo de una nación, de un país, ¿qué pensaba cuando estaba haciendo, y yo me imagino en ese momento cuando estaba negociando los millones de dólares? No pensaba en esos niños, en esos ancianos, en nuestra población tan necesitada que no le interesaba nada. Eso es lo indignante. Entonces, en este momento nuestro país está en una situación, como tú lo has dicho, muy crítica. Vemos esas alianzas, ¿no?, entre comillas, para evitar de repente problemas futuros. O sea, acá ya uno ni siquiera es fiel a sus principios. O sea, acá el fin justifica los medios. O sea, yo como sea llego, me posiciono por intereses particulares, organizacionales, pero dejan de lado los intereses del país. Entonces, esto no debe ser. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿acaso no hay peruanos de bien? ¿No los hay muchos que están desplegados por todo el país? Peruanos profesionales, técnicos, personas que realmente amamos a nuestro país y queremos un futuro diferente. Tenemos que dejar arrinconarnos porque son los menos los que tienen prácticamente el control del país. Seguimos en lo mismo. Entonces, la situación del país es una situación compleja. Sigue afianzándose, enfatizándose más los actos de corrupción. Hasta a veces es absurdo, ¿no?, mirar. O sea, estas personas ni siquiera ni siquiera le tienen temor a los mecanismos de control. Y ahí viene adicionado a un problema de impunidad también, ¿no? Porque la corrupción viene acompañada de la impunidad. Si tú realmente lo que haces es castigar con mucho principio de autoridad, con mucha firmeza, estos actos que se vienen dando cada vez más, con mayor intensidad, entonces esto va a seguir, ¿no? Usted es un hombre que viene de inteligencia, ¿no? Usted conoce mucho sobre ese tema a nivel de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea. Proviene de esa entidad tan prestigiosa de nuestro país. ¿Usted cree que también, de la misma forma como las Fuerzas Armadas, para combatir un poco el tema de los actos de corrupción que se vienen descubriendo, pero descubriendo más que nada por la labor de la prensa, ojo, por la labor de la prensa, también se debe implementar algo similar en la entidad del Estado como en la Fuerza Aérea, el Ejército, también la Marina de Guerra, en la cual hay contrainteligencia, claro, para identificar a malos elementos o personas, funcionarios que están vendiendo información, están haciendo actos antiéticos o que puedan ir contra los intereses del Estado. ¿Por qué no tomar ese modelo, ese extremo de las Fuerzas Armadas para incorporarlos en las entidades del Estado? Claro, definitivamente justo me ganaste el comentario que iba a hacer, porque acá hay dos cosas. Primero, lo que tú manifiestas de la prensa. La prensa cumple un rol fundamental. ¿Y por qué? Porque justamente investiga, ¿no? Ayuda a investigar. A veces por una cuestión lógica de alcance y control, ese es el término. A veces uno no puede llegar con mucho detalle quizás a esos niveles inferiores. Entonces, la prensa ayuda mucho. Entonces, aquellos que digan que la prensa se inmiscuye por intereses, que hay de todo también, hay que ser claros también, hay de todo, por todos lados se cuecen habas, pero realmente la prensa cumple un rol que ayuda también a la fiscalización y el control. Aquel que no deba nada,
quien no tenga, disculpen que use esa expresión, que no tenga rasgo de paja, como se dice en el argot, entonces no tiene que tener ningún temor de que la prensa investigue, chequee y ayude también a los controles correspondientes. Por otro lado, lo que manifiesta, sí, efectivamente, se tiene que implementar en el sistema del Estado, mejor dicho, en el Estado, sistemas que ayuden a hacer un control efectivo desde el interior de la organización, de las organizaciones, entidades, ¿no? No se trata acá de tener temor, ni que tengamos temor de que nos están fiscalizando y controlando. Para eso existen entidades como la SUNAT, por ejemplo, ¿no? que ayuda al control, por ejemplo, financiero, u otras. Pero me refiero a lo que realmente tiene que haber esas áreas en cada una de las entidades del Estado para que ayuden a poder verificar aquellos actos de corrupción u otros que no se condicen con las funciones públicas. Entonces, sí se puede adaptar un modelo, quizás no igual, porque es diferente la naturaleza de una organización militar con el aparato del Estado, efectivamente, pero sí algunos modelos que puedan ayudar realmente al control del buen manejo y el buen uso de los bienes y recursos del Estado. Claro, porque vemos que hay siempre situaciones en las cuales, bueno, quien es retirado es la cabeza, digamos, ¿no? Cuando está en el globo alto de corrupción, o un tema antiético, ¿no? O sea, hace escándalo. Sin embargo, las personas que ejecutan, o los funcionarios que ejecutan, son de mando medio, jefatura de mando medio, o profesionales que finalmente son las hormigas para ejecutar estos actos. Claro. Entonces, vemos que ellos se van reciclando en la entidad y no llegan a este nivel para poder descubrir y desterrar desde la raíz estos hechos de corrupción, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de integridad democrática? Y bien su nombre, ¿no? Integridad, hablamos de integridad, para asegurar que la mayoría de servidores públicos sean íntegros y sobre todo cuenten con el respaldo, no sé, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de las autoridades, en caso de denuncien hechos, porque estoy seguro que hay muy buenos peruanos, servidores del Estado, que ven estos actos, pero por miedo a las represalias, sean retirados, los manden a otros lugares a trabajar, o los manden al archivo, digamos, como dicen, sin desmerecer a los que hacen los archivos, pero tienen potencial, los mandan al archivo para finalmente, si es un acto de represalia. Entonces, por eso, los ciudadanos, los servidores, no quieren apoyar mucho. ¿Qué hacer para superar eso? Sí, lo que pasa es, como conversábamos también un poco ahora, y lo digo, ¿no? A veces estamos tan escépticos de la política que no queremos decir, viciamos el voto o anulamos el voto, ¿no? Porque no queremos, ya estamos hartos y cansados de los mismos líderes, de las mismas personas que están metidos en lo mismo siempre y se reciclan, ese es el nombre, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacemos? O sea, simplemente no votamos, viciamos el voto y dejamos que nos sigan liderando aquellos políticos de siempre que solamente buscan su interés personal o partidario u organizacional. Lo mismo sucede en el aparato estatal. Debe haber primero tiene que haber una reforma del Estado en muchos aspectos. Bueno, esas ya son otras propuestas que las comentaré, pero realmente lo que se necesita acá es personas cambios estructurales, cambios dentro de esas personas que se reciclan, que ya están más de lo mismo y que lo único que hacen, como tú dices, a través de esos mandos medios, quizás porque no llega desde la cabeza a controlarse exactamente esas malas mañas, esas malas prácticas que se realizan en los niveles inferiores. Nosotros tenemos que controlar efectivamente. Ahora, es cierto también que si no se hacía nada antes, es porque las cabezas estaban también coludidas. Entonces, cuando el mal ejemplo viene desde arriba, por decalaje, todos siguen lo mismo. Es como decir, es más de lo mismo. Claro. Entonces, pero si desde la cabeza comienzas a actuar enfáticamente, con firmeza, con mandato, con el ejemplo, a ver, hay de aquel que haga algo malo, ¿no? Lo sabrá. Siempre habrá gente que está con un sesgo totalmente inequívoco, ¿no? O sea, que quieren simplemente seguir beneficiándose. Pero a la hora de la hora, cuando tienes que ser enfático, bueno, tienes toda la autoridad moral para hacerlo. Claro. Ahora, pasando a otro tema, que también es de interés de la población, es sobre las nuevas propuestas para poder controlar la inseguridad ciudadana.
se ha desbordado totalmente a nivel de Lima y en provincias también con la llegada de los venezolanos, ¿no? Hay muchos venezolanos que han venido a delinquir, pero sobre todo no vemos una actividad efectiva por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para producir inteligencia y poder llegar a estas organizaciones, a las cabezas, ¿no? Para poderlos, en todo caso, detenerlos y mandarlos a la cárcel. ¿Qué hacer para poder combatir la inseguridad ciudadana? Sí, lo que pasa es que esto cada vez se está desbordando más y a veces es como, yo quiero hacer una analogía, cuando se combate, por ejemplo, estas mafias del narcotráfico, van y salen las noticias que agarran a un microcomercializador de droga, ¿no? Un tipo enfermo, realmente es una persona que está enferma, que él mismo consume y hace esto para seguir subsistiendo, pero hay que ir acá a las cabezas. Acá se tiene que combatir el crimen organizado, las cabezas, ahí se tiene que ir. Entonces, y una vez que se haga esto, comienzas a tener esos resultados. O sea, mucha inteligencia, obviamente. La inteligencia es costosa, pero es vital, ¿no? Si tú no tienes ojos para saber dónde vas a direccionar esa lucha, ese ataque, entonces poco nada puedes hacer. Entonces, ahí se tiene que hacer también una reforma también de todo el sistema de seguridad nacional. Se tiene que empoderar, porque acuérdense ustedes que hay dos pilares fundamentales. Uno es la seguridad integral y el otro es el bienestar general. Si uno de estos dos pilares fallan, entonces un Estado comienza a entrar en una situación de riesgo. Ni qué decir, si se caen estas dos columnas, se entra en un Estado fallido. Pero si nosotros no tenemos propuestas que van, ahora, esto va asociado con educación, es otro de los temas que son medidas mediatas, de mediano a largo plazo, pero hay otras que tienen que actuarse con mucha firmeza. Una reorganización, por ejemplo, del sistema penitenciario. Caldo de cultivo de los delincuentes. Claro. En vez de ser reformadores, son escuelas, ¿no? Escuelas de mal, escuelas de potencian a estos delincuentes. Claro. Hay unas propuestas que estamos trabajando desde Integridad Democrática, donde, bueno, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero muchas de las ideas que está aplicando un presidente ahora en Centroamérica, en la lucha contra la seguridad, son pensamientos que particularmente yo los tenía el año 2017. ¿No? Entonces, Bukele. Sí, de Bukele. Lo que pasa es que por ahí comparan, dicen que Grosso va a ser el próximo Bukele del Perú. Yo digo, Grosso es Grosso y Bukele es Bukele, ¿no? Claro. Aparte que El Salvador es un país pequeño y el Perú es mucho más grande. El Salvador tiene una amenaza que es la inseguridad. Nosotros tenemos 10, una de ellas es la inseguridad. Entonces acá el problema de Perú es mucho más grande, es un problema transversal. Pero sí, comparto que la delincuencia se tiene que combatir con mucha firmeza. Acá no tiene que temblarle la mano a nadie para poder, porque no puede ser posible que un grupo de desadaptados, al margen de la ley, pongan contra las cuerdas a todo un país. Miren lo que estamos viendo, es inaceptable también que uno no tenga un temor de salir a la calle porque lo van a asaltar, y no solamente lo van a asaltar, lo van a matar. Entonces eso se tiene que erradicar de raíz, ¿no? Claro, claro. Así es. Algo que también se debe tener claro es que el Poder Ejecutivo solo no puede hacer una labor contra la delincuencia, las organizaciones criminales y para luchar contra la inseguridad ciudadana, porque también un rol importante juegan los otros operadores, como claro, decir, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial. Usted ha mencionado también el INPE también, claro, hay cultivo de delincuentes. Claro. Entonces, hemos visto hace unas semanas como una fiscal provincial, de manera muy negligente, ¿no? Negligente y descuido total, permitió la liberación de los coautores del delito de este delincuente venezolano conocido como Maldito Cris. Claro. Entonces, vemos que no están funcionando, no hay una buena articulación también con la Policía Nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos operadores de justicia que no están cumpliendo su rol de manera conciencia, responsable, y puedan colaborar justamente para dar confianza a la población? Bueno, para empezar, lo que hizo la fiscal de la Nación de separarla del cargo, ¿no? Porque bueno, ya el daño estuvo hecho, ¿no? Estos sujetos, estos delincuentes fugaron habiendo sido capturados con todas las pruebas necesarias para poder ser
juzgados, investigados y posteriormente condenados. Esos tipos han disparado a la policía, han matado, han asesinado gente y ahora están libres. Eso es una absoluta negligencia de esta fiscal, increíble también lo que ocurrió, y eso es uno de los aspectos por los cuales la población también pierde la esperanza. O sea, la población ve esto y dice, ya, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? O sea, ya es la tierra de nadie. O sea, acá ya me da miedo decir algo porque si no me van a matar. Miren estos famosos, ya que traes a colación, este sistema gota a gota, ¿no? O sea, quizás, y esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo, nuestra población, hay que entender, es nuestra población, aquel poblador de a pie, aquel que tiene su tiendita en Caraballo, en Comas, en San Juan de Miraflores, en Jesús María, en Breña, en provincias, en nuestras provincias peor, que están más alejados, ¿no? Y viene un sujeto que sin ningún tipo de escrúpulo y sin ninguna autoridad obviamente, y amparado justamente en la impunidad, viene y le cobra a esas personas que todos los días o todos los meses le dé un cupo, ¿a razón de qué? Claro. Y entonces nuestra población se siente desamparada, se siente no protegida. Entonces ahí tenemos que ir y con mucho énfasis y con mucha firmeza, como repito, ¿no? Claro, hemos hablado del Ministerio Público. Ahora quiero tocar el tema del Poder Judicial. En el Poder Judicial vemos que hay muchos magistrados, había un escándalo hace unos años atrás con magistrados de la Corte Suprema, el magistrado, el juez supremo César Nostroza, claro, ¿no? Está en Europa, ¿sabes? No sabemos, está inubicable, está en Europa. Pero bueno, lo cierto es que ahí era una muestra de cómo estaba funcionando el aparato de justicia. Y no hay nada que nos lleva a afirmar o pensar que se haya corregido las conductas de los magistrados, porque vemos a veces, con el equipo de prensa, hemos revisado algunas sentencias judiciales o resoluciones que a veces se nota que no tienen ningún tipo de asidero legal. Se nota que hay magistrados que a veces resuelven aparentemente, por el sentido de sus resoluciones, un sentido de querer favorecer a una de las partes. Pero sin embargo, no hay nada efectivo, no hay nada que lleve a corregir esas malas conductas y por lo tanto la población se ve digamos, decepcionada, claro, porque no obtiene justicia. ¿Y eso qué hace? Apelaciones. De ahí recurrir a otra instancia judicial, ir al Tribunal Constitucional, sí, según corresponda, ir a Corte Interamericana, y se hace un proceso larguísimo. ¿Por qué estamos en esta situación tan difícil en la administración de justicia? ¿Qué se podría realizar? Se debería reorganizar el Poder Judicial, claro, se podría implementar otro tipo de sistema que sea más viable, más dinámico y sobre todo para tratar de asegurar que los fallos sean más objetivos. Claro, es que definitivamente nosotros desde Integridad Democrática tenemos una propuesta de que se tiene que llevar a cabo una reforma del Poder Judicial, definitivamente. No está funcionando. Ahora, yo, y lo conversábamos también hace unos instantes, no podemos tampoco generalizar, ¿no? Claro. Porque conozco yo muchos miembros de un poder tan importante como es el Poder Judicial, personas honorables, probas, profesionales a carta cabal, ¿no? Íntegros, como lo hay en todas las instituciones, pero también hay de lo otro, ¿no? Entonces, lo peligroso de acá es cuando estos mandatos judiciales y estas resoluciones judiciales, estos veredictos, se dan en situaciones que ya lindan con la transparencia y la idoneidad de las personas que lo emiten, ¿no? Entonces, y para eso tiene que haber mecanismos también donde precisamente se regule que esto no vaya a una situación de solamente de un criterio y que después, lo peor de todo, lo peor aún no pase nada. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar después con esas sentencias? Por ejemplo, como lo que ha pasado, disculpa que te traiga a colación otra vez lo del tema del poder de la fiscalía. Ya, ok, la separaron a esta fiscal. ¿Y qué va a pasar con ella después? Claro. O sea, acá no solamente porque la separan, la mueven a otra fiscalía, pasa el tiempo, nos olvidamos y después aparece nuevamente en otra fiscalía y vuelve a hacer lo mismo. Así es. No debe ser, ¿no es cierto? Entonces, acá las sanciones deben ser ejemplares.
y yo creo que nuestros magistrados, el Poder Judicial, yo creo que coincidimos, y ellos también deben pensar que todo, yo quiero, quiero entender que ellos desean también tener un sistema que sea honorable y que sea ejemplar. No creo que sigan queriendo mantener estas situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Claro. Ahora, pasando a otro tema de la labor que viene realizando el actual presidente de la República, Dina Boluarte, esta es la primera presidenta de la República, ¿no? Así que, ¿cómo calificaría su gestión desde que tomó el poder a raíz de los lamentables hechos que ya conocimos por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo? Y sobre todo considerando que a veces ha realizado algunos pronunciamientos, incluso yendo en contra de los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y luego se ha, digamos, ha corregido sus declaraciones, porque lo que ha percibido la población y los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como que se han visto afectado su moral. Pero como usted proviene de las Fuerzas Armadas, es mayor, general en retiro, quería conocer su opinión sobre lo que piensa de esa actuación de la Presidenta de la República, y luego cómo calificaría el gobierno de Dina Boluarte. Bueno, respecto a las declaraciones que en su momento dio la Presidenta de la República en cuanto al accionar de las Fuerzas Armadas, sí, se equivocó porque, y después se rectificó, ¿no? Porque se dio cuenta ante el clamor y la presión de la misma población y la indignación de las Fuerzas Armadas como entidades que realmente lo único que estamos para, en su momento, a que le corresponde cuando se encuentra en actividad, resguardar la seguridad de la nación, de nuestro país, de su población. Es la seguridad, tanto en la defensa nacional como en el orden interno, y nuestra Policía Nacional, ojo también, ¿no? Entonces, y ella, de una manera realmente muy ligera, quiso deslindar responsabilidades diciendo que todos eran planes operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y eso no es cierto, porque acá hay un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la Nación, que en este caso ella tenía esa responsabilidad. Después se rectificó, pero yo creo que hay vaivenes en su gobierno. Yo calificaría con vaivenes. Creo que a ella le falta mucho principio de autoridad, le falta tener una decisión más enfática en las acciones en los diferentes niveles. Creo que a estas alturas, ¿no? Más allá de ser un gobierno que ella asumió producto de este nefasto intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ahora preso, pero sus acciones no están de acuerdo a lo que la población quiere, ¿no? y necesita y clama. Es como un statu quo, es como decir, dejemos que las cosas pasen en lo que apagar incendios, no tomar medidas radicales, coherentes, y radicales en el sentido, no un radicalismo extremo, ¿no? Sino de limpieza, de transparencia, de decir las cosas, oye, acá las cosas tenemos que hacerlas correctamente, dentro de las funciones, siguen apareciendo escándalos, es más de lo mismo y no vemos una luz al final del túnel. Eso es lo que yo calificaría así el gobierno de ella. Sí, justo también ha habido también una denuncia periodística el día de ayer, ¿no? Con una gerente de Petroperú. Pero bueno, con ello me dice producción que tenemos que ir a un corte, okay. Así que con la segunda parte de esta entrevista al general Wolfgang Grosso Costa, volvemos luego unos segundos.
bien, retornamos a esta interesante entrevista con el general Wolfgang Grosso Costa. Muy bien, nos quedamos en comentarle sobre una denuncia que salió propalado el fin de semana, en la cual había una gerente de Petroperú que estaba vinculada con el ex asesor presidencial, bueno, antes cuando era candidato, Ollantumala, en la cual la persona, esta funcionaria que está en Petroperú, no calificaba, no tenía el perfil. Sin embargo, en el gobierno actual, Dina Boluarte, todavía la siguen manteniendo a pesar de estos cuestionamientos, ¿no? Y como que se están pasando los funcionarios que están dirigiendo las entidades, porque se entiende que la presidenta Dina Boluarte debe ser más cuidadosa, en todo caso un poco corregir un poco lo que viene ocurriendo, o ya debe tener esa información por parte de inteligencia, ¿no? Claro. ¿Por qué siguen cometiendo esos errores en el aparato estatal? Por lo que venimos manifestando, ¿no? Por intereses, por acomodos, porque no existe la meritocracia, la verdadera meritocracia. Simplemente lo que vemos nosotros acá es que pagamos favores, o se pagan favores, no pagamos, se pagan favores, y sigue pues ese reciclaje de personas, de funcionarios, que sumado a la incapacidad, muchos de ellos pues coludidos con actos de corrupción, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos ahora. Nosotros, el Estado es una gran empresa que tiene mucho dinero. Somos un país bendecido, gracias a Dios, por no solamente, y no por nuestra principal fuente, la principal fuente de ingreso de un país, que es la recaudación, la tributación, porque tenemos tres cuartas partes de nuestra economía es informal, pero gracias a Dios tenemos los recursos que nos soportan y nos ayudan, ¿no es cierto? Entonces, dinero, y hay que generar capital, hay que generar inversión, pero si no hay capacidad para un adecuado gasto y distribución, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, eso es lo que sucede. Mantenemos en el Estado muchos funcionarios que no tienen las competencias ni las capacidades. Cuando, por ejemplo, yo soy profesor de administración y yo le digo a mis alumnos lo que es el diseño y la estructura organizacional. El diseño, la foto de la empresa y la estructura, cómo vamos a vestir esta empresa, lo mismo es el Estado. Tenemos una gran estructura del Estado. Ahora, ¿quiénes tienen que ir a las diferentes entidades y a los diferentes niveles? Los mejores, los más competentes. Obviamente, y eso está descontado, con personas que tengan valores y preceptos, cosa que no se está dando acá. Entonces, hay conversaciones, ¿no? Respaldos, conversaciones debajo de la mesa que lo único que hacen es favorecer a ciertas personas para mantenerlas en ciertas posiciones. Claro, general, o doctor también, porque usted también es doctor, ¿no? doctor Grosso. En los últimos años se han incorporado a la vida política muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, también de la policía, también en retiro. El general Miyachiro de la Policía Nacional, actualmente en el Congreso el general Williams y otros más de la Marina, y Quiabra también estuvo en el Congreso anterior. Entendemos que hay muchos militares que están identificándose, están preocupando para poder hacer algo por nuestro país. Pero en el 2011 llegó Ollantumala al poder, es militar, comandante, teniente coronel, comandante del ejército. Tuvo una gran oportunidad, pero como que aparentemente no cumplió con todo lo que se esperaba para poder reformar nuestro país, para implementar mejoras. Hay muchos actos de corrupción que se han descubierto, está siendo investigado actualmente, también su esposa Nadine Heredia. ¿Qué sucedió con este ex militar? ¿Qué ocurrió? Pecó en confiarse en su entorno, de repente en Nadine Heredia, en su esposa, le faltó preparación. Cuéntenos qué podemos esperar de usted como general, Grosso, en caso llegase y sea elegido finalmente como candidato presidencial por integridad democrática. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el candidato que fue Ollantumala y finalmente fue presidente?
Bueno, para empezar, si tú me preguntas y me dices qué le pasó, habría que preguntarle a él, ¿no? A él mismo, a la persona que fue la que tuvo la gran oportunidad, y él como siendo militar en retiro, de poder justamente poner a disposición de nuestro país esos valores con los cuales fue inculcado y formado como todos los militares. Entonces, eso peor todavía, ¿no? Porque tiene un condicionante más. Porque siendo una persona que jura por nuestra bandera y que se supone que debe poner en riesgo su vida incluso por los colores de nuestra patria, por nuestra población, y hace lo que hizo, bueno, es inaceptable. A la luz de los hechos, tú lo acabas de decir, trastocó y traicionó esos preceptos y valores que primero como militar y obviamente como ciudadano. Y por si acaso, la formación viene de casa, ¿no es cierto? Los valores se forman desde casa, ¿no? Desde el hogar. Entonces, si él actuó mal, la justicia se encargará. Pero las acciones y los hechos y las pruebas están ahí. Entonces, más de lo mismo. Entonces, miren, ¿qué es lo que tú me preguntas? ¿Cuál es la diferencia? Claro, entendemos, general, y aclaro mejor, usted llegó al alto grado de mayor general. Entendemos que en las Fuerzas Armadas, para llegar a ese nivel, a ese grado militar, también tienen que cumplir una determinada de estudios, requisitos. Eso también es importante para... bueno, o sea, sí, efectivamente, sí, para llegar a los altos rangos en las Fuerzas Armadas, es un esfuerzo y mucho sacrificio. Yo estuve 37 años en la Fuerza Aérea, he puesto mi vida en riesgo muchas veces por nuestro país, lo volvería a hacer 1000 veces, y me siento muy orgulloso de haber vestido el uniforme de la patria. Pero el servicio y la vocación hacia nuestro país no solamente es con uniforme, sino sin uniforme también. Son diferentes canteras desde las cuales uno puede luchar y puede trabajar arduamente, realmente con principios nuevamente, y eso lo enfatizo, y con valores. Particularmente para mí no fue fácil llegar a la cúspide de la carrera, y me retiré besando la bandera de guerra de la Fuerza Aérea con mucho amor, con mucha vocación, con mucha nostalgia también, pero la vida no termina ahí y uno tiene que seguir adelante. Entonces, yo tomé una decisión, Johnny, de liderar un partido político. Lo digo muchas veces, podría estar en mi zona de confort, ya siendo pensionista. Me he dedicado toda mi vida, desde muy pequeño, desde adolescente, a las Fuerzas Armadas, y luego como ejerciendo la docencia, que es mi gran vocación, y podría estar muy tranquilo. Pero no me lo perdonaría si años más adelante, con los años que Dios me dé de vida, mirar a la izquierda y decir, ¿qué hice por nuestro país? Entonces, hay que confiar. Confíen que nosotros vamos a hacer las cosas de la mejor manera. No tenemos ningún interés particular. No lo necesito, no lo quiero. Yo lo único que me mueve es nuestro país. Amo nuestro Perú profundamente. Quiero lo mejor para nosotros, para nuestras generaciones futuras, como siempre lo manifiesto, y creo que lo podemos hacer. Eso es lo que me motiva, y obviamente también las acciones van acompañadas de las palabras, o las palabras, mejor dicho, acompañan las acciones, ¿no? Las palabras van a acompañar las acciones. ¿Qué acciones? Tenemos que tener mecanismos de control, tenemos que ser transparentes, tenemos que transparentar nuestras cuentas, para empezar, ¿no? Lo conversábamos hace poco también, ¿no? Hay que declarar lo que uno tiene. Vamos a ver, o sea, manos limpias, y no aparezcan cuentitas por otros lados, ni maletines debajo de la mesa. Claro. Entonces ahí vamos a ver quiénes realmente, los que realmente tienen una verdadera vocación y van a hacer las cosas bien. Algo que está fallando también en nuestro país, cuando los partidos que ya están inscritos y ya tientan a ocupar cargos, ¿no?, en nuestro país, dirigir las entidades o el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, es que los legisladores que son elegidos realmente no tienen el perfil, ¿no? El actual Congreso realmente está con un porcentaje de aprobación
bajísimo. Integridad democrática, ¿qué va a hacer en todo caso para evitar elegir gente que realmente no dé la talla, que no cumpla, digamos, los requisitos? Sabemos mucho el tema de la discriminación, ¿no? A veces han postulado candidatos y sin ningún tipo de preparación ni de perfil, por la famosa discriminación. Pero lo que yo sí siempre he hablado con el equipo de prensa y profesionales es cómo diferenciar la discriminación con respecto al tema del perfil. Claro. Porque en caso, un buen ejemplo es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en la cual para ingresar y ser oficial, para ser suboficial, hay requisitos claros. Porque no podría cumplir o ingresar a alguien que tiene determinadas limitaciones, porque podría afectar la idoneidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en líneas generales, ¿qué hacer para evitar, o qué hacer la integridad democrática va a hacer para garantizar que entre personas, se elijan legisladores que realmente den la talla? Bueno, en principio, como había manifestado, uno de los criterios inflexibles es el tema de los antecedentes, ¿correcto? Pero por un lado, eso es lo que refuerza y lo que va a sustentar los valores y preceptos. Pero por otro lado, es el tema de la capacidad. Tenemos que elegir a los mejores, ¿no? Entonces, esos filtros van a ir acompañados precisamente del derrotero, de la expertise, de la familia, de su experiencia como personas, como ciudadanos. Entonces, mira, fíjate, uno de los poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, y una simbiosis entre incapacidad y falta de valores. Entonces, nosotros queremos que los mejores representantes del partido sean los que realmente estén al frente de ese enlace y sean los representantes de la población. Una plataforma política, un partido político, es precisamente ese enlace entre la población con sus demandas y que a través de la posición que se ubica en el Parlamento, en este caso en el Congreso, generen y se gestionen las políticas públicas para darle ese bien común. Es un círculo, ¿no? Entonces, es una retroalimentación que se da. Si acá no se da a través de aquellas personas más competentes, entonces no lo vamos a lograr. Nosotros buscamos eso, buscamos que somos un partido que se basa en peruanos y de bien, con capacidades, competencias, experiencias y valores, donde también es importante el rol de la mujer. Vemos nosotros, hay una diferencia y lo vemos mucho entre el hombre y la mujer, entonces, y cada vez las mujeres con muchas competencias, pero no están ahí. Entonces yo más bien exhortaría para que las mujeres se involucren más en ser lideresas, en ser ese elemento que realmente es tan importante, con sus competencias y sus capacidades y con toda la fortaleza que tiene la mujer peruana, que se involucren más en la política, porque necesitamos también su participación. General, cuéntanos, para conocer un poco más en tu caso la parte ya humana, familiar del general Grosso Costa. Grosso Costa, cuéntame, ¿tienes familia, tienes hijos, tienes esposa? Sí, yo, bueno, tengo mi familia, yo tengo 2 hijos también, ¿no? Uno ya realizado, una está estudiando todavía en la universidad. Mis padres fallecieron, tengo mis hermanos, tengo un hermano que es ciudadano, bueno, él radica muchos años en Estados Unidos. Somos una familia en general, todos los Grosso Costa, que amamos profundamente a nuestro país realmente, ¿no? Y cada uno siempre conversamos. No les agrada mucho la idea de que yo haya incursionado en política, porque de hecho eso genera un mayor compromiso y cada vez me ven menos, ¿no? Si así lo hice, si me tenían apartado cuando era militar en actividad, imagínense ahora en política prácticamente no me ven para nada, ¿no? Pero ellos están acostumbrados porque me conocen esa intensidad y ese amor que le tengo al país. Sí, bueno, el tiempo nos ha quedado corto realmente, yo lo comprometo para una segunda entrevista. Claro que sí. Ya el equipo de prensa va a conectar con usted y con el equipo de prensa de su partido. Y bueno, para cerrar ya esta entrevista, quisiera que le diga a los que nos ven, nos escuchan, en esta cámara, por favor, díganos, a ver, ¿por qué creen en este nuevo partido Integridad Democrática?
Te lo voy a responder de esta manera, porque tomamos la decisión. Básicamente porque tomamos la decisión de querer un mejor país, un Perú íntegro, el Perú que nos merecemos. No cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace y sale de una zona de tranquilidad para poder asumir un reto tan grande y con tanto esfuerzo y dedicación que demanda el crear y generar una plataforma política que quiera lo mejor. Nosotros lo estamos haciendo y nuevamente basado en una plataforma, un partido basado en valores, en preceptos, en capacidad, idoneidad y transparencia. Queremos lo mejor para nuestro país, para nuestra población, y nosotros solamente exhortamos a todos ustedes y los invito, mejor dicho, para que conozcan más de Integridad Democrática. Yo no les digo únanse a Integridad Democrática, yo les digo conozcan Integridad Democrática. Tenemos una página web, www.integridad.com, ¿no? A través de esta página web ustedes van a poder visualizar quiénes somos, cuál es nuestra misión, la visión, cuáles son nuestros objetivos, nuestros valores, qué queremos, nuestro ideario tan potente, y estoy completamente seguro que cuando ustedes conozcan e internalicen esto, van a querer sumarse, incorporarse a Integridad Democrática, ser partícipes de una plataforma que va a marcar un hito en la historia política de nuestro país, porque vamos a trascender y dejar un legado, positivamente. Muy bien, general, muchas gracias. El día de hoy nos ha acompañado el general Wolfgang, difícil su nombre, Grosso Costa, el líder del Partido Integridad Democrática, y bueno, ya ha comentado, lo hemos conocido, sus propuestas, opinión del gobierno actual, lo que pasa con la corrupción en nuestro país, de la delincuencia, seguridad ciudadana, y bueno, ya nos va a visitar una segunda entrevista, y bueno, cerramos el programa, y esto ha sido todo por hoy a través del programa Por la Verdad y su sección especial para conocer a los nuevos candidatos. Nos vemos en la próxima edición.